Un comentario de la última clase de teoría es que cuando colocaba aquí, eh, quizás no el hecho de haber colocado uno puede generar confusión. A lo que me refería aquí, le voy a poner mejor, le voy a poner, en vez de colocarle uno, sobre uno, mejor, voy a ponerle el comentario aquí. O sea que en este caso, cuando digo contribuciones por circuito, o sea, porque en la expresión solo aparecen dos términos en la sumatoria, y en el lado derecho tengo tres en, en esta parte de acá. Entonces, lo que tiene que entenderse es que si aparecen los términos aquí, me refiero sobre el circuito 1, este campo, o sea, vaya, pensémoslo así. Tengo los dos circuitos, el circuito 1 y el circuito 2. Entonces, esto es un flujo, ¿no? Eh, Podemos decir, el A punto IDDR, o sea que el campo A sale de un flujo. El ya con el producto punto, ya la corriente no es un flujo, pero recordemos que eh, justamente en ese plano de energía, el campo A sale porque se utilizó la expresión de flujo. Entonces, ese A1 se refiere a la combinación de los dos campos, es decir, se mide un flujo del campo A1, por así decirlo. Voy a ponerle una notación diferente. Es decir, hay un campo generado por el circuito 1, hay otro campo A generado por el circuito 2. Entonces, la suma de esos dos es el que estoy llamando A1. Quizás la notación eh, va a ser un tanto extraña, entonces la voy a cambiar. Digamos que voy a colocar el campo 1 y el campo 2, y a esto le voy a llamar AT1, para decir que estamos calculando la combinación de los dos cuando calculo el flujo que el campo A del circuito 1 sobre sí mismo y el campo A del circuito 2 sobre el circuito 1. O sea que aquí le voy a cambiar a T1. Y de igual forma aquí le puedo colocar a T2. O sea que este A son la contribución del campo A de los dos circuitos, pero viendo un flujo sobre el circuito 1. Y el segundo término es la contribución de los dos campos, tanto del circuito 1 como del circuito 2, pero viendo un flujo sobre el circuito 2. Esa es la aclaración. Aquí es la contribución de los dos. Bueno, resaltado eso, bueno, aquí está hecho el ejemplo que está en video, pero me interesa más la idea de tener dos cilindros o dos líneas infinitas de corriente que sean paralelas y que la distancia entre los ejes esté separada, o que sea más bien una distancia, digamos, C. Y voy a considerar que lo que tenemos es una corriente eh, y en uno, voy a decir que el primero tiene un radio A, hay una corriente I, y tengo un radio B en el otro, y tengo una corriente I. Que la misma corriente, solo que
eh, son opuestas. Y claro, son cilindros infinitos. Entonces la pregunta en este ejercicio es, ¿cuál es la autoinductancia? En este caso, la palabra, recordemos que autoinductancia es un efecto en sí mismo y básicamente usábamos el término autoinductancia cuando queríamos ver el efecto que el campo de un circuito sobre el área del mismo circuito inducía una corriente, pero eso es un efecto eh, sobre sí mismo. En ese sentido, lo que uno tiende a pensar, bueno, es que si para que sea un efecto en sí mismo, debería ser entonces los dos cilindros formar parte del mismo circuito. Y en efecto así es. En uno de los recursos lo menciono, no sé si, creo que es uno de inductancia, que la situación en la que los cilindros se pueden ver como que, como son infinitos, ¿no? Que en el infinito está el retorno, tengo una corriente I, y luego tengo el retorno en el infinito del otro, entonces se puede ver como que es el mismo circuito, o sea, que forman los tramos del mismo circuito. Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema o no hay ningún tipo de ambigüedad en hacer la pregunta de autoinductancia. Y en todo caso, hablaríamos de la energía, de la autoenergía. ¿Por qué? Porque es el mismo circuito. Entonces, en varios problemas así que normalmente tenemos cilindros y en uno va una corriente I, en otro va una corriente menos I, o inclusive en el ejercicio de Wagner, que es el número del capítulo 17. Por ejemplo, en el 17-19, también lo que tenemos ahí son dos líneas infinitas y hay una espiral rectangular. Entonces pide la inductancia mutua. En este caso se toman como dos circuitos, pero considerando que nuevamente este, el de las dos líneas, es uno solo, o sea, este es un circuito y este es el otro. Esa es la consideración que se tiene que hacer. Por eso no hay ningún problema en hablar de autoenergía en este de los dos cilindros. Perdón. Podemos recordar la relación, en este caso, de, de energía con la inductancia. Recordemos que eso lo mencionamos en la última clase. La energía magnética es un medio de la autoinductancia por la corriente, cuando estamos hablando de que es la autoenergía. Esa es una opción. También la situación que se puede dar es que la energía también puede ser calculada, en este caso, como es un solo circuito, como la integral de A punto de dr sobre el circuito, o ver si hasta cierto punto es válida la expresión, perdón, me faltó aquí el elemento de corriente. Ver si hasta cierto punto es válida la expresión de un medio, o bueno, 1 sobre 2 mu sub 0, la integral de p cuadrado de tau, que dijimos que no era válida. Y vale la pena comentar que
La aclaración de decir que no es válida es porque en ejercicios, o sea, en cálculos en papel, no es válida normalmente en problemas de distribuciones infinitas que físicamente son imposibles. Ya en casos reales, es decir, en una aplicación real que no tengo un circuito de tamaño infinito, la fórmula funciona. Por eso es que todos los libros la ponen, considerando eso, ¿no? De que en un problema que físicamente es real, es decir, que su tamaño no es infinito, esa expresión es válida. Pero aquí tenemos que aclararlo porque los problemas a los que nos enfrentamos normalmente, porque suelen ser más fácil de calcular el campo B, son problemas de dimensiones infinitas. Entonces, por eso sí tenemos que diferenciar. Entonces, hay que entender que una cosa es el fin práctico del ejercicio y otra cosa es la aplicación real. Entonces, para fines prácticos acá, esta expresión no siempre es válida. Entonces podemos optar de esa manera. Primera opción, yo puedo calcular la autoinductancia y con la autoinductancia encuentro la energía, que sería una autoenergía. O puedo utilizar esta expresión, ver si es válida o ver si uso la primera. En este caso tenemos que tener claro qué tipo de distribución de corriente es, porque al final de cuentas no nos dicen, solo nos están diciendo que hay una corriente I circulando en una y en la otra, pero no está diciendo si esa corriente I está distribuida en la superficie o está distribuida en la sección transversal, es decir, en el volumen. Entonces, quizá aquí tratar de hacerlo de esa forma va a ser complicado. Entonces, quizás en este momento, por el hecho de no saber qué tipo de distribución de corriente en realidad no va a hacer falta, aparte de eso, que poder calcular el campo A para dos cilindros que no son concéntricos no es una opción simple. Claro, yo puedo calcular el campo A de manera individual, se puede calcular el campo A de manera individual y luego ver si es posible utilizar superposición. Pero claro, debería el ejercicio decir qué tipo de densidad de corriente es. Si no lo dice, entonces descartamos esta opción, pero si el problema lo dijese, entonces tendrían quizás una opción de intentar calcularlo de esta forma. Yo voy a optar por primero calcular la autoinductancia, pero como es una porción, perdón, una longitud infinita, lo que vamos a calcular es la autoinductancia para una porción. En este caso no voy a usar la L, normalmente decimos para una porción de longitud L, pero aquí L puede generar confusión con la variable de autoinductancia, entonces voy a decir para una longitud H. O sea, calcular la autoinductancia y la energía del circuito, pero considerando una porción H. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso para calcular la inductancia, la autoinductancia? En primer lugar, notemos que si tengo los dos cilindros y estoy considerando una porción H, entonces puedo verlos por separado. Es decir, voy a decir que este es el primero, que este es la primera, el circuito, digamos la primera parte del circuito. Y independientemente que tener una corriente I, tener una corriente I, voy a colocarle Z ahí, independientemente que esa corriente I sea distribuida en la superficie o en el volumen, el campo B afuera es igual. Es decir, el campo B, digamos, si yo escribo aquí un B1, que es el efecto únicamente de la línea de la que está al lado derecho, ese campo B1 es mu sub 0 por I sobre 2 pi rho
en dirección de phi. En dirección de phi. Y vean que esto es independiente de que la corriente esté distribuida de forma superficial o volumétrica, puesto que estamos calculando un campo fuera. Ahora, si quiero considerar el efecto del otro, que es otra línea, es la misma historia. Yo puedo, considero que la corriente va, en este caso, hacia abajo. Entonces, al ir hacia abajo, aquí digamos que el campo B, lo voy a marcar, va entrando en esta región, y el campo B del otro, utilizando la regla de la mano derecha, también va a ir entrando. Y aquí va a ir saliendo, entonces aquí tendría B2, aquí tendría el B2, y aquí tendría el B1 que va saliendo. Ahora, son diferentes los campos B, puesto que el sentido de la corriente es diferente. Solo que hay un detalle, ¿no? Que en este caso, para el campo B1, recordemos que la variable ρ, le voy a aclarar, mejor le voy a colocar ρ1. La variable ρ1 se mide desde el eje del cilindro. Y la variable, en este caso, voy a llamarle al campo B2, un ρ2. Solo que en este caso va en dirección de... Le voy a poner también un φ1 y un φ2, porque también los φs se van a medir de lugares diferentes. Entonces, el ρ1 sería ese y el ρ2 sería la distancia desde el eje. Entonces, ¿cómo puedo calcular el flujo? Porque voy a calcular la inductancia a través del flujo. Recordemos que si yo tengo un circuito, lo voy a dibujar así, lo que hago es ver el efecto o el flujo de que el campo B del mismo circuito sobre el área que encierra el circuito. Entonces, en este caso, el área que encierra el circuito es, para una porción L, es esta de acá. Porque recordemos que una es, visto desde esta forma, como la línea de este lado, la otra es la del otro, que los retornos están en infinito, pues ese efecto, se hace esa consideración. Entonces, si yo dibujo aquí cuál es el área, sería esta, el área encerrada por el circuito. Aquí, como solo requiero una longitud B, entonces el área encerrada por el circuito sería esto. Entonces, ¿cómo encuentro el B total? Pues como estoy calculando, estoy utilizando la forma integral de la ley de Ampère para calcular B's por separado, porque las expresiones que tengo abajo, B1 y B2, son por separado. Entonces, quiere decir que podría hacer superposición para ver cuál es el campo B en la región de los dos circuitos. Entonces, en este caso, debería considerar, al ver los cilindros, que esa área a la que me refiero es esta. De forma que en ese caso, tanto el B1 como el B2 entran, o sea que tienen la misma dirección. Eh, digamos que si este fuera el eje, que si este es el eje Z y este es el eje X, entonces como que la dirección sería en menos Y. Pero la dirección es igual, o sea que yo puedo calcular un B total en esa región
justo en ese plano que tengo marcado en anaranjado, y ese B total es la suma de los dos. Ahora, el poderlo sumar o con poder ver esa suma, estoy viendo que no tengo que lidiar con el phi 1 y el phi 2. ¿Por qué? Porque ambos son perpendiculares a ese plano. Claro, uno de repente, en uno vale el phi vale, es decir, en uno vale pi medios, en el otro vale 3 pi medios, pero independientemente de eso, los puedo sumar, pero vean que estoy calculando la componente. Además, lo que sí tengo que seguir estableciendo es que uno es ρ1 y el otro es ρ2. Ahí sí no puedo eh, quitarme esa variable ρ. La variable phi la puedo quitar o la dirección phi la puedo quitar por lo que ya mencioné. Pero tengo un ρ1 y ρ2 que evidentemente se están moviendo de puntos diferentes. Entonces, el diferencial de área, digamos que lo tomo en la misma dirección que B, perdón, que los dos B, que sería la misma dirección que el B total. Entonces, cuando calculo el flujo, es la integral de B punto de A, pero en este caso, vuelvo a repetir, debe ser el campo B de todo el circuito. Entonces, la razón de verlo por separado es que podemos utilizar resultados individuales, que es más práctico, pero el B que genera todo el circuito en ese plano que tengo marcado en anaranjado es la superposición de los dos. Es decir, no hay una forma que pueda utilizar la forma integral de la ley de Ampère, valga la redundancia, para encontrar el B total de un solo. No, lo encuentro por separado, hago la suma, pero si ya fuese en otro punto, ya es problema. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, imaginemos que tengo los cilindros y que quiero calcular el campo en este punto, ¿no? Entonces, en este punto lo que hago es buscar una trayectoria que encierre al primer circuito. Tendría en todo caso, este sería un ρ1 y el phi 1 sería este. Ahora, si quiero en el otro ver cuál es el campo en ese punto, bueno, el ρ2 sería ese, pero lo que importa es que el vector phi va a ser diferente. O sea, el phi 1 y el phi 2 van a ser diferentes, dependiendo del punto. Quizás lo voy a hacer mejor así frontal, creo que se va a ver mejor. Es decir, que yo trazo, este es el ρ1, aquí el phi 1 sería este, si la corriente va saliendo, o sea que el campo B1 va en esa dirección. En cambio, si quiero el campo con el otro, que aquí la corriente va entrando, entonces el campo a esa distancia iría así, porque recordemos que eran perpendiculares a esa distancia. Entonces, vean que ahí no los puedo sumar. O sea que el phi 1 no es igual al phi 2 y no puedo hacer la suma. Entonces, quizás por eso es conveniente el ejercicio pedir la inductancia mutua, porque para efectos del flujo puedo considerar el flujo en esa área, que es la que encierra los circuitos, y en ese plano los dos campos son paralelos. Bueno, en realidad antiparalelos, porque quizás aquí no le coloqué el hecho de que uno, y mejor lo corrijo, de que uno de los dos va hacia afuera, ¿no? Porque uno va entrando y otro va. Déjeme ver. Ah, no, perdón, sí, sí. Los dos van entrando. Yo lo había marcado acá. Por el área de la mano derecha, los dos van entrando. Entonces, regresando al flujo. em, la situación es que cuando vemos el flujo, tengo dos variables de integración. Entonces, debo decidir y debo dejar en una sola.
Resulta evidente que si la distancia entre los dos es c, y digamos que aquí tengo marcado un diferencial de área, entonces esta distancia es ρ1 y esta distancia es ρ2. Porque claro, el diferencial de área, debo dejar o ρ1 d de ρ en dirección de phi, o debo dejar ρ2 d de ρ2 en dirección de phi2. Perdón, estoy aquí con, ese es el diferencial de área que va en phi. Es decir, debo dejar d de ρ1 d de z, o debo dejar d de ρ2 d de z, porque tengo dos variables diferentes. ¿Sí? ¿Cuál dejo? Da igual. Resulta claro que si dejo en función de ρ1, entonces la suma de ρ1 más ρ2 es c. Entonces puedo dejar de esta manera en términos de una sola variable y voy a dejar ρ1. Da igual si deciden utilizar ρ2. Entonces va a una integral. El mu sub 0 lo puedo sacar. El mu sub 0 i sobre 2pi es una integral de 0 a una altura h. La integral en el caso de ρ1 ya la voy a colocar. Y lo que me queda aquí es 1 sobre ρ1 menos 1 sobre ρ2, pero ρ2 lo despejo acá, que sería c menos ρ2. Diferencial de ρ2, diferencial de z. Perdón, estoy despejando ρ1, perdón, estoy despejando ρ2, entonces sería ρ1 y ρ1. ¿Qué ocurre? Que en este caso tengo que ver la variable ρ1, pues de dónde a dónde va. Entonces vemos aquí que la variable ρ1 va desde este valor hasta este valor. ¿Cuánto sería? Pues en primer lugar, esta distancia donde empieza la parte naranja, el ρ1 lo mido del lado izquierdo. La distancia ρ1 es básicamente a. Y la pregunta es cuánto es la distancia ρ2, que es el límite superior de integración. Es decir, la variable ρ2, ¿de dónde a dónde va? Perdón, la variable ρ1, ¿de dónde a dónde va? Es claro que empezamos con a. Pero la pregunta es el límite superior. A ver, teoría. Hasta B, no. No sé si hay alguien más conectado. No, bueno. Em, vaya, voy a hacer otro dibujo. Digamos que tengo, que lo veo desde arriba, porque creo que se ve más claro desde arriba. Entonces, el área que voy a integrar es esta. Entonces, la variable de integración es la variable ρ1. Entonces, la ρ1, empezamos desde ρ1 que vale a, hasta ρ1, y tengo que llegar hasta donde delimito el área entre los dos circuitos. Notemos que la variable b, Ah, podría ser C menos B. ahí sí. En el caso de ser esta distancia b y ser toda la distancia que lo separa una distancia c, que ojo, la variable c está entre los dos ejes, entonces la variable ρ1 va desde a hasta c menos b. Ahora, ¿qué sucede? Porque les dije, se puede integrar también la variable ρ2, pero la variable ρ2, recuerden que la variable ρ2 se mide desde acá, desde el otro lado. Entonces, si integro ρ2, ρ2 iría desde b hasta esta distancia,
y esa distancia sería C menos A. O sea que se puede dejar cualquiera de las dos variables de integración. Al final de cuentas solo puede haber una variable de integración, pero dejen ρ1 o dejen ρ2, esa va a ser la diferencia. ρ1 iría integrado desde A hasta C menos B. ρ2 iría integrado desde B hasta C menos A. Y la respuesta va a ser igual. Entonces, aquí ya dijimos que sería C menos B. Y hacemos la integral. En este caso nos queda mu sub 0 por la corriente sobre 2pi h. Integro la variable ρ1. Notemos que tendría en todo caso un logaritmo de C menos B sobre A. En el caso de la otra variable ρ1, notemos que al integrar, como tengo un negativo, entonces quedaría positivo, logaritmo de, creo que la voy a hacer mejor en dos pasos. La primera integral sería logaritmo de ρ1, la otra sería más logaritmo de C menos ρ1. Y evalúo ρ1 entre A y C menos B. La primera, que es la que teníamos ya, quizás para visualizar la simplificación que va a haber, quedaría un logaritmo de C menos B sobre A, más, y aquí quedaría un logaritmo de C menos C menos B sobre C menos A. ¿Qué sucede? Que en este caso notemos que la... ¿Por qué puse negativo? No, el negativo no va, perdón. El que está afuera. C menos B. Ahí. Entonces vean que el C se cancela. Al final de cuentas, aquí me queda B. Abajo me queda C menos A, C menos B. Entonces, el flujo magnético sería mu sub 0 I por H sobre 2pi, logaritmo natural, y puedo juntar los dos logaritmos, que sería en todo caso Y B. no se restan los logaritmos. ¿En cuál? No, recuerde que al integrar, como tengo un negativo aquí, entonces es como que usted diga U es igual a C menos Sí, ya. ρ1, D de U es igual a menos D de ρ1. Entonces ese negativo hace que por el que está afuera sea positivo. Ah, pero en todo caso creo que tiene razón en algo. Sí, creo que hay un detallito. Ya había colocado que los dos Bs van en la misma dirección. Quizás aquí el negativo va porque es con respecto de Φ2. Es con respecto de Φ2. Pero en realidad en el plano, si yo veo las componentes, ambas van entrando. Solo vean la regla de la mano derecha. Entonces en realidad tiene que ser más acá. Porque ambas van entrando. Creo que lo puse, sí, lo puse en el diagrama. Ambas van entrando. Solo que respecto al Φ1 y al Φ2 va el negativo. Pero si hago la corrección, entonces aquí tiene que ser más. Y en ese caso quedaría menos. Entonces sí era menos, pero era porque había ese error. Bueno, entonces menos va a quedar pues dividiendo o le doy vuelta a 1, juntamos, qué sé yo, y la situación que nos va a quedar C menos B, que va a quedar multiplicado por C menos A, dividido entre A por B.
Claro, después en este tipo de ejercicios, a Wagner le gusta hacer unos problemas que plantea, ¿no? Eh, consideremos que la separación de los cilindros es mucho mayor que los radios, por ejemplo. En este caso no lo estoy pidiendo, pero si se pidiese, en algún ejemplo, qué sé yo, al ser C mucho mayor que A y ser C mucho mayor que B, entonces básicamente la resta C menos A es casi C y C menos B es casi C. Entonces lo de arriba se podría reemplazar por C cuadrado, pero en este caso no estoy pidiendo ningún tipo de aproximación. Entonces recordemos que si estamos hablando de el flujo que el campo ve de un circuito sobre la superficie del mismo circuito, entonces ese flujo es igual a la inductancia mutua por la corriente. Es como que ustedes digan, inductancia sería el flujo dividido entre la corriente, por lo tanto es mu sub 0 h sobre 2pi logaritmo de c menos b, c menos a entre a por b. Y vean que tenemos el flujo. Si calculamos la energía, la autoenergía, es entonces un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. Claro, en este caso, la energía va a depender de la corriente, la inductancia mutua, recuerden que no. Entonces, si yo agarro esta expresión, quedaría entonces mu sub 0 h al multiplicar por un medio quedaría un 4pi, logaritmo de c menos b por c menos a entre a por b por la corriente al cuadrado. El flujo magnético sobre el circuito, sobre la superficie que encierra el circuito, también se va a poder calcular con el campo A. Pero estamos hablando del flujo, porque en el caso del campo A, básicamente lo que tendría que ver es el flujo o la circulación que tiene el campo A en el contorno, perdón, el contorno del circuito. En todo caso, el contorno solo sería este de acá, no se ve este color, eh, este de acá y este de acá. Ya en los extremos quizás no tiene sentido porque recordemos que esto se va al infinito. Pero esa es una forma bastante práctica. Igual hay un problema en el caso de 321 que es muy similar, pero eh, podría darse quizás una similitud. Hay un problema de capacitancia de estos dos cilindros, solo que en ese caso con la capacitancia pues se emplea otra idea. No se utiliza nada con flujo, sino que se ve directamente el potencial en un punto arbitrario, pero se hace alguna especie de superposición. Entonces, esa es la idea general, ¿no? Calcular el campo B utilizando superposición, pero ojo, hay que tener cuidado que las direcciones eh, sean iguales porque vimos que hay una comparación en este caso con este caso. Entonces depende en qué lugar esté calculando ese B total, pues voy a poder hacer una suma sin considerar el phi 1 o phi 2, en otro lado debo considerarlo. Bueno, preguntas hasta ahí. Si los phi fueran distintos, sí se toma en cuenta el negativo, ¿verdad? Sí, depende del punto.
Claro, lo ideal hubiera sido, porque claro, el ángulo, por ejemplo, si esto lo vemos desde arriba, ¿no? Digamos que el ángulo, qué sé yo, sería el phi 1 sería este y el phi 1, el phi 2 sería este. Entonces ya lo recomendable va a ser pasar todo a cartesianas y se van a poder sumar, pero cuando estén ya expresados en cartesiana. Igual el ρ 1 y el ρ 2, o sea, si es un punto cualquiera, se pasa todo a cartesianas para poder sumar y ahí no tenemos que andar viendo phi 1, phi 2, solo simplemente x, y, z y ya está. ¿Más preguntas? No. Bueno, si no hay más preguntas, entonces recuerden que el viernes no vamos a tener la clase ya, pero van a aparecer recursos. Tendríamos ya la siguiente videoconferencia el lunes. Mañana me parece que van a la prueba ya de energía. Y que hoy por la noche les voy a subir el examen y voy a publicar un anuncio para la revisión. Les había comentado que iba a ser un sábado para tener más tiempo para poder hacer la revisión. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes, pero repito, ya el viernes aparece material de multipolos magnéticos. Buenas noches.